octavo semestre. Y a cargo de la tutoría de la doctora Adriana Páez, ginecóloga y obstetra. Les recomendamos ir anotando sus preguntas y al final de la charla daremos espacio para que nuestra invitada resuelva todas sus dudas. Así que sin más preámbulo, María Paula, el auditorio es todo tuyo. Bueno, listo, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por conectarse el día de hoy. Pues como ya hicimos la introducción, nuestro tema de hoy es código rojo. Este es el código QR del Mentimeter para que ustedes puedan realizar sus preguntas al final de la charla de manera anónima, o si quieren también se pueden vincular por el código de numeral que está en la esquina superior izquierda de su pantalla. Listo, esto lo vamos a poner igual al final de la charla nuevamente para los que no se puedan unir en este momento, se puedan unir más adelante. Entonces, para la charla de hoy nos trazamos 5 objetivos principales. La idea es que todos nos vayamos el día de hoy entendiendo el concepto de la hemorragia posparto según los lineamientos tanto nacionales como internacionales, que conozcamos el comportamiento epidemiológico de la patología, que comprendamos sus bases fisiopatológicas y que adquiramos conocimientos claves para prevenirla, para diagnosticarla y también para tratarla de una manera efectiva. Y por último, que conozcamos los manejos ginecológicos que se pueden prestar aquí en Colombia para la hemorragia obstétrica. Listo. Entonces, con respecto a la definición de hemorragia posparto, digamos que a lo largo de los años han existido múltiples definiciones que se han brindado por múltiples asociaciones, incluso por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el año 2017, la COC intentó hacer un consenso que permitiera entregarnos una definición mucho más universal, por la que se generó esta definición, donde la hemorragia posparto es definida como una pérdida acumulada mayor o igual a 1000 cc o un sangrado que produzca inestabilidad hemodinámica dentro de las primeras 24 horas después del parto, muy importante, independientemente de la vía del mismo, ¿listo? Entonces, este consenso se generó para evitar que un número de mujeres fueran diagnosticadas erróneamente con la hemorragia a nivel mundial. Sin embargo, pues aquí, gracias a la resolución 3280, también disponemos de otra definición, donde la resolución define una hemorragia primaria posparto como un puerperio inmediato con sangrado vaginal de más de 500 mililitros o sangrado vaginal persistente y continuo o sangrado repentino abundante con presencia de inestabilidad hemodinámica en el puerperio inmediato, o sea, las 2 primeras horas posparto. ¿Por qué es importante que conozcamos sobre la hemorragia posparto? Básicamente porque a nivel mundial es la causa número 1 de mortalidad materna. La hemorragia complica más o menos del 4 al 6% de todos los embarazos. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, donde está nuestro país incluido, llega a complicar a casi que el 9% de los embarazos. Se producen 125,000 muertes al año, con una causa de mortalidad de más o menos 85 por cada 100,000 nacidos vivos, donde digamos que según estadísticas recientes que nos entregan, dice que más o menos cada 7 minutos está muriendo una mujer, una materna, por causa de hemorragia posparto. Eso quiere decir que, digamos, si optimizamos el tiempo de esta charla alrededor de 1 hora, mientras hablamos, morirán aproximadamente 7 mujeres alrededor del mundo. También a nivel de morbilidad materna extrema, vamos a tener que es una de las causas que más morbilidad materna extrema genera, porque si bien tenemos un rango de mujeres que sobreviven al evento y que sobreviven a la hemorragia, pues generan complicaciones subsecuentes dadas las hemorragias severas. Esto puede ser complicaciones tempranas como lesiones renales, infartos, lesiones isquémicas, también pues todo lo secundario al choque hipovolémico, así como estragos tardíos como síndromes de Shannon o la infertilidad. Digamos que haciendo un contraste de lo que es el panorama mundial con nuestro panorama nacional no es algo muy diferente. Digamos que a nivel Colombia, la hemorragia posparto es la causa número 2 de mortalidad materna. Se pelea el puesto número 1 con todas las complicaciones asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo. Digamos que antes del 2015 teníamos una meta que era lograr una razón de mortalidad de menos de 45 por cada 100,000 nacidos vivos. Esta meta se cumplió, pero se cumplió 3 años más tarde, en el 2018, y si nos podemos dar cuenta, fue un número muy, como que pasamos raspando, porque fue una razón de mortalidad de 42,8 por cada 100,000 nacidos vivos. Y esto teniendo en cuenta que a pesar de que teníamos una razón nacional que era esta,
teníamos lugares como por ejemplo el departamento de Bichada, donde la razón era casi de 600 por cada 100.000 nacidos vivos, lo que nos muestra otro de los problemas más grandes de nuestro país, y es esa brecha de la atención en salud urbana y rural, que es increíblemente grande. Y además de esto, pues también tener en cuenta que desde el 2012 Colombia realiza un seguimiento de lo que es el reporte de morbilidad materna extrema, donde si vemos aquí lo que pasó fue todo lo contrario y vemos que todas estas razones se aumentaron. Esto tiene que ver con la migración tan grande que estamos recibiendo durante los últimos años en pacientes que lamentablemente nos llegan a su trabajo de parto con escaso o muy pobre control prenatal, lo que nos complica mucho más establecer las medidas de preparación para este tipo de eventos. Eso con respecto a lo que podemos ver principalmente a nivel nacional. Sin embargo, digamos que en todo este contexto hemos emitido, y a nivel nacional se ha emitido una nueva meta global, donde tenemos que para el 2030 se reduce la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto lo que involucra es que todos nosotros como médicos, y sobre todo nosotros que vamos a ser los que encabecemos esas líneas de atención en años siguientes, pues nos comprometamos con esta causa y con este objetivo para lograr disminuir a lo más que podamos pues estas mortalidades maternas. Y pues digamos que ya a nivel de la clasificación, entonces sí tenemos todo el espectro de los sangrados que se pueden producir en el embarazo. En este momento vamos a tomar el parto como punto de partida, donde vamos a tener eventos que se producen antes del parto que pueden generar sangrados que son bastante considerables, como puede ser un embarazo ectópico roto, por ejemplo. En la charla del día de hoy nos vamos a concentrar en esos sangrados que se producen después del parto, donde tenemos las hemorragias tempranas, que son las hemorragias que se van a producir las primeras 24 horas posparto, donde la mayoría se van a producir después de las primeras 2 horas. Y las hemorragias tardías, que son todas aquellas que se van a producir en ese trayecto de las 24 horas a las 12 semanas posparto. ¿Listo? Afortunadamente las hemorragias tardías son mucho menos frecuentes, ocupan más o menos un 1 al 3% del total de los casos, por ende pues siempre nuestra atención va a estar mucho más enfocada en la hemorragia temprana. Entonces vamos a revisar un poquito los principios fisiológicos que son más importantes a nivel del embarazo, que preparan a la mujer para ese trabajo de parto y para esas pérdidas que normalmente pues son subsecuentes al mismo. Entonces, el primero que tenemos es el cambio a nivel anatómico que sufre el útero. Digamos que el útero de una mujer antes del embarazo puede pesar más o menos 60 a 70 gramos, pero tenemos que a medida que avanza el embarazo puede llegar a pesar inclusive 1.2 kilos. Entonces, esto involucra pues un aumento de volumen bastante importante y pues una distensión de fibras miometriales uterinas que pues también es muy considerable. El segundo principio fisiológico pues es todo ese cambio a nivel vascular que tenemos, donde hay un aumento del gasto cardíaco que puede ser de un 30 al 50%, donde ese total, el 20% va a estar dirigido al flujo uterino. También existen unos cambios a nivel de la presión arterial, donde digamos que empezando el primer trimestre esa paciente puede hacer una disminución de sus cifras tensionales a los valores previos a la gestación. Sin embargo, ya cuando está llegando al final de su tercer trimestre puede recuperar los valores que tenía previos a estar embarazada. Otra cosa muy importante es que muchas veces nos dicen que las embarazadas se desocupan bastante rápido, y digamos que la explicación de ese dicho está aquí, y es que tenemos una cantidad de sangre que está fluyendo a un nivel increíble por el útero. Digamos que en un útero a término son más o menos 500 a 600 mililitros los que están fluyendo en ese espacio, y digamos que el aporte que tenemos está dado por arterias que son de un calibre importante. Tenemos la arteria uterina, tenemos la arteria ovárica, que además de eso es rama directa de la aorta, y pues múltiples arterias colaterales que lo que me crean es una red sanguínea bastante importante que fluye a mucha velocidad, y pues esto me provoca que pues cuando se produce un sangrado, pues este sangrado sea bastante considerable. Y pues además de esto, de todas formas tenemos que aquí todo está preparado y asimismo existe un estado procoagulante que está favorecido. Entonces tenemos que existen algunos factores de coagulación que están aumentados, como los factores K-dependientes y factores anticoagulantes que están disminuidos. Sin embargo, el daño endotelial puede ser una constante a lo largo de todo el embarazo, y además de eso también la éstasis venosa
en el momento del parto puede haber un riesgo de daño endotelial y esto puede predisponer a las pacientes a riesgos aumentados de coagulación intravascular diseminada y a que las pruebas que realizamos en este momento tal vez no tengan el mismo rendimiento que podrían tener en pacientes que no están gestando. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, digamos que el útero se prepara para todo este momento que se viene, en el momento del nacimiento y del alumbramiento del bebé, y es que en el momento en que se da el alumbramiento y que se desprenden esos vasos con el alumbramiento de la placenta, inmediatamente existen dos cosas que son muy importantes. La primera, la contracción uterina, es una de las cosas más importantes. El miómetro genera una contracción que es bastante energética, que lo que hace es obliterar la luz de esos vasos que quedan, que básicamente quedan ahí cuando se desprende la placenta, bloquea la luz y para el sangrado. Y le da tiempo, digamos que a través de esa contracción, a todo el efecto procoagulante de la materna, pues para que se pare efectivamente el sangrado y pues esta paciente tenga un puerperio completamente normal. Esto digamos que a nivel fisiológico es lo más importante. Y pues digamos que ya conociendo la fisiología, hablando de la etiología, existen estas cuatro causas de la hemorragia posparto que se pueden resumir en una mnemotecnia que tal vez todos tengamos en la cabeza o la mayoría de nosotros tenga en la cabeza, que es la mnemotecnia de las 4 T's, donde aquí podemos ver que la primera T corresponde a tono, que se va a llevar la mayoría de casos, con casi el 70% de los casos. En este caso se produce por la ausencia del tono uterino. La segunda vendría siendo el trauma, con el 20%, principalmente se debe a lesiones del canal del parto. El 10% restante corresponde al tejido, que normalmente es la retención de tejido placentario. Y por último, y afortunadamente, el último puesto se lo lleva la T de trombina, con menos del 1% de los casos. Estos eventos se producen por enfermedades y antecedentes de alteraciones de la coagulación que pueden tener algunas pacientes. Entonces, lo que se hace normalmente es asociar a cada causa determinados factores de riesgo, y esta es una manera de evaluar el riesgo en las pacientes. Entonces, digamos que para tono tenemos los factores que predisponen a la sobredistensión uterina. Esto, dado el volumen aumentado y esa distensión de las fibras miometriales, esto puede estar causado por fetos macrosómicos, por polidramnios o por gestaciones múltiples. Asimismo, la fatiga miometral, que muchas veces se da con los trabajos de parto que se prolongan mucho, donde literalmente ese miómetro se cansa y deja de contraerse. Y por último, muy importante que también tengamos en cuenta las pacientes añosas, ya que la edad materna avanzada es un factor de riesgo que está constante a lo largo de pues, la mayoría de los embarazos, pero pues se asocia mucho también a la ausencia de tono. Con respecto al trauma, como lo mencionábamos, pues la principal causa va a ser los traumas a nivel del canal de parto. Estos pueden ser producidos por las distocias del trabajo de parto, sobre todo la distocia de hombros, que suele ser un evento muy traumático, también la instrumentación del parto, o puede ser también por una causa iatrogénica, cuando hacemos una mala conducción del parto, una inducción mal conducida, provocamos una hipertonicidad uterina, una taquicistolia, entonces una fatiga miometrial, además de una hipertonicidad que puede predisponer a una ruptura uterina y pues generando el trauma. También con tejido, muy importante que tengamos en cuenta todas esas pacientes que tienen una historial de cicatrices uterinas por X o Y procedimiento, porque es uno de los factores más importantes que predisponen a las alteraciones de las implantaciones placentarias. Entonces, todo ese aspecto de la placenta ácreta, así como también la placenta previa. Y por último, la trombina, donde digamos aquí la guía distrital nos generó una recomendación de hacer el tamizaje para la detección de trastornos de la hemostasia. Esto es algo muy fácil que podemos hacer a través de esta lista, donde con estas preguntas vamos a clasificar a mi paciente como de riesgo alto, intermedio o bajo para un trastorno de la coagulación. Entonces, esto es algo que podemos implementar, digamos que así como en el control prenatal utilizamos la escala de Herrera y Hurtado para establecer el riesgo biopsicosocial de una paciente, pues también podemos dedicar un minutico para realizarle a nuestras pacientes en su momento de control prenatal este tamizaje, lo que nos permitiría ya pues desde este momento tener un diagnóstico, por lo menos una sospecha, que me permita a mí prepararme más adelante y establecer ciertas medidas para tratar a esa paciente en su momento de trabajo de parto.
Ya digamos que existe esta otra clasificación, digamos que esto lo hizo el colaborativo de California y lo adaptó el New England en una revisión que se hizo hace poquito de la hemorragia posparto, donde existen también factores de riesgo ya a nivel general, no los asocian por la T específica, sino a nivel general, donde nos ponen factores de alto, bajo o de riesgo intermedio. Entonces, esto nos sirve para lo mismo y es básicamente como establecer el riesgo de nuestras pacientes en el momento en que realizamos su historia clínica y pues también prepararnos para lo mismo. Entonces, básicamente podemos establecer como las pacientes que tenemos como en alerta verde, amarilla o en alerta roja, dependiendo a sus antecedentes. Entonces, no es lo mismo, digamos, que tengamos una paciente de 30 años que no tiene antecedentes de importancia, que no tiene más de una paridad de 4 y pues que además de esto tiene un feto único, a pacientes que tal vez ya tienen una edad materna avanzada, que son multigestantes y que tienen otro tipo de antecedentes ginecológicos más importantes, como la cicatriz uterina que lo veíamos previamente, o historias de fibromas uterinos, alteraciones de la coagulación, o un antecedente previo a hemorragia posparto, que también pues tiene un valor predictivo bastante importante. Sin embargo, digamos que teniendo todo esto en cuenta, de todas formas tenemos este dato y es que casi el 95% de las hemorragias posparto son prevenibles. Y digamos que lo bonito de esta prevención es que como médicos podemos actuar antes, durante y después del parto a través de diferentes medidas. Entonces, digamos, las primeras que vamos a hablar son las medidas que podemos tomar previas al parto. Una depende mucho de nosotros y la estamos haciendo en este mismo momento y es la oportunidad de tener estas actividades de educación y preparación. Digamos que a través de esto y a través de estos estudios, a través de las actividades de simulación que podemos tener tanto en nuestros hospitales como en nuestras facultades, luchamos contra algo que se llama la curva del olvido y es que muy probablemente las cosas que estamos aprendiendo, inclusive hoy, tal vez en 1 o 2 semanas se nos olviden. Sin embargo, si como médicos estamos en constante entrenamiento, pues esto va a ser mucho más difícil y pues la idea es que esto se haga no solo a nivel de atención de emergencias obstétricas, sino pues básicamente con todo lo que tenemos que saber como médicos. Entonces, esta es mucho de nosotros y la otra depende mucho más de nuestras pacientes y es que realicen su adecuado control prenatal. Como lo veníamos mencionando, pues las actividades que realizamos en el control prenatal me permiten establecer el riesgo de la paciente, no solo para las emergencias obstétricas, sino para también muchas complicaciones que se pueden dar en el embarazo y que resultan prevenibles. Entonces, el adecuado seguimiento transversal que yo puedo hacer de mi paciente en el control prenatal, pues me permite a mí interrogarme y decir si es seguro la atención del parto de mi paciente en X o Y nivel de complejidad, ya sea que estemos en un nivel 1, 2, 3 o 4. También ya previo al parto, es muy importante que existe algo que llamamos trabajo en equipo, que aquí resulta literalmente vital. Las habilidades de trabajo en equipo y de comunicación activa con todos los miembros de nuestro centro de atención, sobre todo en estos momentos de emergencia, es muy importante, ya que pues me permite establecer medidas y estrategias que sean organizadas y que sean efectivas y rápidas, que es como lo que queremos que se haga en ese momento. Algo también muy importante es que conozcamos nuestros lugares de trabajo. No es lo mismo estar trabajando en un hospital de 4.º nivel a estar en un área rural donde pues obviamente los insumos son mucho más limitados. También digamos que es muy importante que conozcamos la población de nuestra zona, la población obstétrica de nuestra zona, las características de la zona en donde estamos y en nuestro sitio de trabajo. Aquí en Colombia muchas veces no solo se realizan remisiones por ambulancia, sino hay lugares donde se tiene que hacer en lancha o incluso en avioneta. Entonces, pues tenemos que tener eso muy en cuenta, qué tan lejos estamos de nuestro sitio de remisión más cercano y pues todo eso preverlo en el momento que lleguemos a trabajar desde el primer día que estemos ahí. Y pues también con respecto a la disponibilidad de insumos, la resolución 3280 nos entregó esta lista que se conoce como el kit de hemorragia obstétrica, donde es básicamente una lista de los insumos que por ley deberíamos tener independientemente de donde estemos, donde digamos que para nivel de la atención de la hemorragia posparto, muy importantes, pues que dispongamos de todos los líquidos, también de medicamentos como los uterotónicos, los balones de Bacri y el traje antichoque. ¿Listo? Esto como a nivel de lo que nos corresponde hoy, que es la hemorragia. Ya durante el trabajo de parto,
existen también varias medidas. Una pues es que intentemos que esa paciente ingrese con paraclínicos básicos, tal vez una hemoglobina de entrada y pues los laboratorios que normalmente tomamos, ya sea en el control prenatal o durante la atención del parto, y pues saber si esa paciente amerita una reserva de sangre o no, con todo lo que ya hemos venido haciendo previamente. Y hay algo muy importante y es el manejo activo del alumbramiento, que se compone de estos 4 elementos. El primero pues es hacer la administración de un uterotónico, principalmente es la oxitocina, que la podemos administrar tanto a nivel intramuscular como si tenemos un acceso venoso. Si no optamos por la opción intramuscular, la dosis es de 10 unidades intramusculares, y si tenemos un acceso venoso, lo que hacemos es diluir 5 a 10 unidades intranacionales en 10 mililitros, y la idea es pasarlo a una velocidad que no sea menor de 3 minutos. Esto es muy importante también, pues porque la oxitocina puede dar hipotensión si se administra demasiado rápido. También pues hacer la tracción controlada del cordón. Recordemos que nosotros traccionamos mientras ejercemos una presión suprapúbica, vamos ordeñando y pues vamos retirando lentamente el cordón umbilical mientras hacemos la tracción para el alumbramiento de la placenta. También el pinzamiento según protocolos por indicación tanto de la guía colombiana como la resolución. Nosotros, a menos que existan contraindicaciones, hacemos el pinzamiento tardío del cordón. Esto también pues depende de los protocolos institucionales que tengamos, pero pues normalmente hacemos pinzamiento tardío. Y por último, el componente del masaje uterino, que lo realizamos también y está incluido en la resolución, que es una medida que hace parte del manejo activo del alumbramiento. Otra cosa muy importante es que intentemos ser lo más objetivos y lo más estrictos con respecto a la cuantificación del sangrado. Entonces, esta, por ejemplo, es una bolsa de Bras que deberíamos también tenerla disponible, que nos permite hacer una cuantificación objetiva de la sangre que se pierde durante el trabajo de parto. Sin embargo, pues muchas veces podemos trabajar no solo con este tipo de bolsas, sino básicamente con lo que tengamos disponible. En algunos centros de atención es continuas, en algunos otros centros es con otro tipo de bolsas, pero pues lo importante es que se intente cuantificar esa sangre. Asimismo, si utilizamos compresas con el mismo objetivo, hay gente que estima el valor el valor de sangre por la cantidad de compresas que se usen, otros los pesan. Esto depende mucho como del tiempo y la cantidad de pacientes que tengamos. Sin embargo, pues nuevamente el objetivo es cuantificar y ser muy estrictos con el sangrado, porque como vemos según las definiciones, este es un sangrado que es acumulativo. Entonces tenemos que establecer el sangrado de base desde el momento del parto para ir sumando esas pérdidas a lo largo del día mientras la paciente está pues en recuperación. Y pues ya a nivel del puerperio, entonces el puerperio es algo muy integral porque realizamos un manejo y un seguimiento de toda la paciente, no solo a nivel de tono uterino y sangrado, sino también evaluamos el dolor, si la paciente ya puede orinar o no, cómo está manejando, establecemos riesgos de depresiones postparto, hablamos y hacemos educación sobre métodos de planificación familiar, sobre lactancia materna, y pues todo esto es muy importante, esto hace parte de todo el manejo complementario del puerperio. Sin embargo, pues la evaluación de las 2 horas para este sentido también resulta ser muy importante, pues porque me permite realizar ese seguimiento acumulativo de esas pérdidas sanguíneas que puede estar teniendo mi paciente. Y por último, la disposición de protocolos institucionales para el manejo del código rojo, pues también es una medida que puede salvar muchas vidas. Ya continuando y digamos que teniendo todo esto en cuenta, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una de las maneras es a través de las ayudas visuales, como lo podíamos ver, digamos, a nivel de las compresas. Las estimaciones visuales pues nos permiten hacer una cuantificación un poquito más objetivizada del sangrado. Sin embargo, pues como vemos aquí en la diapositiva, las estimaciones visuales de las pérdidas sanguíneas en las gestantes son difíciles y digamos que tienden a subestimar el valor real de la pérdida. Sin embargo, pues como necesitamos un valor, preferiblemente un valor rápido, pues esta es una medida que nos puede ayudar bastante. Ya digamos que cuando tengamos una medida que sea alarmante, o digamos, entremos al cuarto de nuestra paciente y veamos algo como esto aquí, donde podemos estimar una pérdida de aproximadamente 1 litro de sangre, pues ya tenemos que empezar a actuar. Y lo primero que tendríamos que hacer es realizar la clasificación del grado de choque. Es muy importante aquí que la clasificación la realizamos según el peor parámetro. Entonces, independientemente de que existan o de que
tal vez todos los otros parámetros pues se puedan corresponder con un choque compensado, con un choque leve. Si de pronto alguno de nuestros parámetros se encuentra dentro de esta línea, tal vez que la paciente esté letárgica o inconsciente, que tenga signos de hipoperfusión, una frecuencia cardíaca de más de 120 latidos por minuto o una tensión arterial sistólica de menos de 70, el choque es severo. Sí o sí es severo independientemente de los otros parámetros. Como lo mencioné, clasificamos según el peor parámetro, eso pues también aplicaría para el choque moderado. Y otra cosa que podemos utilizar, otra herramienta muy importante y que ha tomado mucha fuerza, es el índice de choque, que es una división muy rápida que podemos hacer de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, y es un predictor excelente de esa función cardiovascular, y también es un predictor de transfusiones, de las necesidades de transfusiones que tengamos que hacer en estos pacientes. En las pacientes obstétricas este índice se ajustó para un valor de mayor a 0.9, que ya es un signo de alarma. ¿Listo? Y que pues nos permite también enfocar mucho más y dirigir esa reanimación que le vamos a hacer a ese paciente más adelante. Y aquí pues para la realización del abordaje es muy importante que trabajamos en base a tiempo y en base a estrategias que se han dividido, donde tomamos la primera hora, que es la hora tal vez más importante, y la dividimos en 4 momentos muy importantes. Entonces tenemos el minuto 0, que corresponde a la activación del código, en los primeros 20 minutos a la reanimación, el diagnóstico, del 20 al 60 la estabilización de la paciente, y por último, ya más allá de la hora, el manejo avanzado de la hemorragia. Entonces, empezando en el minuto 0, como lo mencioné, básicamente es el momento que comprende la alerta del equipo, la activación del código y la clasificación del estado de shock. Aquí pues tenemos que tener en cuenta que una paciente que entre con clasificación de choque moderado ya amerita la reserva de 2 unidades de glóbulos rojos, pues pensando en que tengamos que realizar una transfusión. Entonces aquí vamos a ver un poquito y vamos a repasar el equipo. Esto es algo muy dinámico, ya que pues dependiendo del sitio donde estemos trabajando, nuestro equipo cambia. Digamos que idealmente existen lugares donde nuestro equipo puede ser 1 o 2 especialistas, un anestesiólogo, jefes de enfermería, camilleros, etcétera, etcétera, pero pues esta no es la realidad de todos los sitios de trabajo a nivel nacional, donde pues muchas veces existen lugares donde solo va a estar usted y su compañero rural y tal vez un auxiliar, un jefe. Entonces digamos que para la charla optimizamos como los recursos, pensando en que este equipo va a estar conformado por 4 personas, donde vamos a tener un líder del código, un asistente número 1, un segundo asistente y por último un circulante. Entonces vamos a repasar más o menos las principales funciones de cada uno, donde pues el médico líder, que va a ser, pues puede ser el médico general o puede ser el médico especialista, pues esto depende, va a ser el que dé las órdenes. Entonces va a ser el que se mantenga en comunicación activa con todo el equipo y pues además asegure el cumplimiento de esas órdenes que va dando. ¿Qué órdenes principalmente va a dar? Las dosis y los medicamentos que se le van a administrar a la paciente, y pues además va a estar a cargo de toda la parte pues del manejo de la atonía uterina que esté presentando la paciente, pues en caso de que sea uterina o pues cualquiera de las otras 4 T's. Este médico pues es la persona encargada de realizar el examen uterino, cervical y vaginal de la paciente, pues intentando buscar ya sea la pérdida de tono, los desgarros, los traumas del canal de parto, o pues indagar en alguna de las otras causas que podamos tener, ya sea retención de tejidos placentarios o tal vez una enfermedad hematológica. Y pues según a esto va a establecer las medidas, como ya lo mencioné, principalmente los medicamentos y pues las medidas de soporte para la paciente. El asistente número 1, qué pena, esta labor en algunos centros de atención pues la cumple el anestesiólogo. Es la persona que va a estar pues en primer contacto con la paciente, se va a comunicar con la paciente, y esto es muy importante porque si la paciente está consciente va a permitir pues que se le vaya explicando los procedimientos que van haciendo. Además de eso pues es el encargado de todo el mantenimiento de la vía aérea, de la oxigenación y de la monitorización de los signos vitales de la paciente, ya sea él que pues los esté registrando en la hoja de código o sea otra persona, pero pues él se va a encargar como de ese registro de signos vitales. Y pues también muy importante de la infusión de líquidos que se le vaya realizando a esa paciente para su adecuada reanimación.
Tenemos también ya el asistente número 2, que principal, o sea, pues esperemos que sea un profesional en enfermería. Este también va a tener funciones muy importantes, como la administración de los medicamentos que ordene el líder del código, la cateterización vesical para un monitoreo adecuado del gasto urinario y las medidas antihipotermias, así como la toma de muestras que se van a ir para el laboratorio. Y ya por último, el circulante, pues esta persona va a ser básicamente un combo muy importante porque va a permitir asistir a todos los demás miembros del código, de todos los miembros del equipo, va a ser el que se mantenga como en contacto con el medio exterior y el medio interno como de la sala en el que se está trabajando el código, porque va a ser, digamos, el que alerte al laboratorio, el que alerte al banco de sangre, el que vaya y caliente los líquidos, y pues que también se mantenga en contacto tanto con la familia, si se puede, y también vaya tramitando el traslado y la remisión de la paciente en caso de que ésta sea necesaria. Entonces, es muy importante que todas estas funciones y todo esto está pasando en el mismo momento. Por eso es muy importante que todos mantengamos una comunicación muy efectiva con nuestros compañeros, que todos tengamos muy claro cuál es la función que nos corresponde según nuestro papel aquí en el código, y pues que cada vez que vayamos dando una orden o cumpliendo una orden, pues vayamos indicándola en voz alta, cosa que la persona que se encargue de registrar todo lo que está pasando en el código desde su inicio hasta su fin, pues pueda realizarlo de una manera pues mucho más fácil y efectiva. Y aquí, bueno, continuamos con los primeros 20 minutos que corresponden a la reanimación, el diagnóstico y la anticipación de medidas. Entonces, pues, básicamente aquí va pasando lo que ya veníamos mencionando. La idea es que la reanimación se haga con bolos de 500 cc a dosis respuesta que se van titulando cada 5 minutos según los signos de choque de la paciente. Y también, pues que a los 15 minutos de este transcurso del tiempo podemos hacer una reevaluación de ese índice de choque para ver qué tanto me está respondiendo la paciente a la reanimación, si tengo que optimizarla o más o menos cómo tengo que dirigir el manejo de esta paciente. Y asimismo, pues dependiendo del índice de choque y pues a otros parámetros, pues va haciendo la anticipación de medidas. Tal vez tenga que hacer una remisión, tal vez tenga que ir indicando una transfusión para ese paciente y pues digamos que todas estas medidas en conjunto son los que me permiten a mí pues decidir si hago o no pues este tipo de cosas. La idea es que existan unos paraclínicos intracódigo disponibles, donde pues los paraclínicos están en asterisco, pues van a ser muy dependientes de la institución donde tengamos, pues para ciertos lugares de trabajo va a ser muy difícil tal vez conseguir pruebas cruzadas o una toma de un fibrilinógeno o un lactato. Sin embargo, pues muy importante que tal vez intentemos y garantizar una hemoclasificación, un cuadro hemático de esa paciente y unos tiempos de coagulación. Y digamos que la reanimación, también la idea es tener unas metas para esa reanimación, donde vamos a intentar garantizar una hemoglobina que no esté por debajo de los 8, unas plaquetas que sean superiores a 50.000, un NR de menos de 1.5, intentar mantener una presión arterial media entre 70 y 80 milímetros de mercurio, y asimismo pues evitar alteraciones electrolíticas, sobre todo pues alteraciones del calcio, porque recordemos que el calcio está asociado pues a esa contracción muscular. También pues evitar la acidosis y la hipotermia, pues que son cosas que me pueden complicar mucho más el pronóstico de esa paciente. Y pues ya algo muy importante a lo que llegamos es hablar de los medicamentos de primera línea. Entonces, digamos que en a nivel de aquí tenemos que estos 3 medicamentos están señalando al útero, ya que su principal mecanismo de acción va a ser básicamente favorecer esa contracción uterina, aumentando la excitabilidad de esas fibras miometriales, permitiendo el paso de sodio y de calcio, y también pues siendo agonista de los receptores serotoninérgicos de ese músculo, como lo es en el caso de la metilergonobina. Y aquí vemos que por el contrario el ácido tranexámico sí está señalando hacia otra parte, y eso es porque su mecanismo de acción es diferente. Este es un antifibrinolítico que lo que hace es evitar esa unión entre el plasminógeno y la fibrina, básicamente pues para impedir la fibrinólisis. ¿Listo? Las dosis, ¿cómo son? Entonces, la oxitocina son 30 unidades en 500 cc que se pasan a 100 cc hora para pasar en 4 horas. Entonces, básicamente, si le sumamos las 10 unidades iniciales que le pusimos a esa paciente en el manejo activo, con estas 30, pues ya serían 40 unidades internacionales de oxitocina. ¿Listo? En total.
El misoprostol viene en tabletas, son tabletas de 200 y la dosis es de 800 microgramos vía sublingual, o sea, vamos a administrar 4 tabletas. Y a este lado, al lado derecho de la pantalla, vamos a ver que estos son medicamentos que pueden repetirse las dosis. En el caso de la metilergonobina, tenemos una dosis inicial que es de 0.2 miligramos vía intramuscular. Podemos repetir esta dosis si vemos que no haya una respuesta adecuada en 20 minutos con otra ampolla, entonces ya iríamos 2 ampollas. Muy importante que aquí ya después podríamos repetir la dosis, pero ya no en 20 minutos, sino vamos a titular las 3 ampollas que me quedan, porque tenemos una dosis máxima de 1 miligramo cada 24 horas, y vamos a titular esas 3 ampollas que me quedan dentro de 4 a 6 horas. ¿Listo? Eso es lo más importante. Hay una contraindicación de la metilergonobina que tenemos que tener en cuenta, y es que no se administra si esta paciente tiene algún tipo de trastorno hipertensivo, porque es vasoconstrictora y pues me puede complicar mucho más a esta paciente. Y por último, el ácido tranexámico lo administramos a una dosis de 1 gramo en 10 mililitros que vamos a pasar a 1 cc minuto, y podemos repetir esta dosis en 30 minutos si no vemos mejoría por parte de la paciente. ¿Listo? Estos son los medicamentos de primera línea. Afortunadamente, el 86% de las pacientes que pues están cursando con una hemorragia posparto por causalidad de pérdida de tono uterino van a responder al manejo farmacológico. Sin embargo, para el resto de pacientes que no lo hacen, me puedo ayudar de otras medidas como lo son el balón de Bacri o el traje antichoque no neumático, que son dispositivos mecánicos. ¿Listo? Entonces, el balón de Bacri tiene como objetivo que cuando insuflamos el balón, esta presión hidrostática que va a ejercer el balón va a superar la presión de las arterias y pues va a bloquear ese flujo y va a detener el sangrado. Ese es el mecanismo de acción. Normalmente pues lo ideal es que dispongamos del balón como tal, pues independientemente de la marca comercial, en todos los centros de atención. Sin embargo, cuando esto no se puede garantizar, existen otro tipo de balones que conocemos como balones hechizos, que como podemos ver en el video se pueden hacer con un condón, una sonda Foley y una seda. Es un procedimiento, la verdad, que tiene muy pocos materiales y resulta pues bastante práctico. O inclusive también existen otras alternativas, como hacerla con un guante estéril, en caso de que no dispongamos un preservativo ahí inmediatamente en la sala de partos. Consideraciones con el balón de Bacri: recomendamos una permanencia de más o menos 12 a 36 horas de ese balón, donde pues ya como es una medida un poco más invasiva, pues requiere un manejo, una profilaxis antibiótica, ya sea con ampicilina o una cefalosporina de primera generación, ay, qué pena, de 2 gramos. Y pues las consideraciones para el retiro también pues van a ser muy importantes. No se retira o se prefiere no retirar esos 300 o 500 mililitros de salina o de agua estéril con lo que yo la haya insuflado de una vez, sino hacer un retiro titulado de 50 cc cada 15 minutos mientras pongo una infusión de oxitocina a esa paciente. Entonces, cada 15 minutos voy a retirar 50 cc, pues hasta retirar el balón completo y desmontar ese balón. Y si mi paciente no presenta mejoría, si mi paciente presenta un resangrado, ya pues esto sería indicación de pasar a mi paciente a manejo más avanzado ya por un médico especialista, pues porque ya digamos que sería refractaria a este tipo de manejo tanto farmacológico como mecánico. Entonces digamos que aquí vemos el balón hechizo más o menos cómo funciona y cómo queda montado. Y también el otro dispositivo del que nos podemos ayudar es del traje antichoque no neumático. Digamos que aquí cualquier paciente que ya se encuentre en choque moderado se beneficiaría de su uso. Lo podemos ver aquí, digamos que la idea es que se compone de varios segmentos, son 6 segmentos en total, que lo que hacen es una compresión a nivel del segmento inferior corporal, la pelvis y el abdomen. Esto permite que se haga un aumento de ese flujo sanguíneo, se aumente un poquito el retorno venoso, mejore el gasto cardíaco y por ende la perfusión de la paciente, y pues también asimismo a efectos de presión se disminuye un poco el sangrado. El traje antichoque no neumático tiene una ventaja y es que no me limita los procedimientos que yo puedo hacerle a la paciente. Por digamos aquí tenemos una paciente que va a ser sometida a una cirugía
y mientras tiene el traje puesto. Las articulaciones tampoco quedan bloqueadas con los segmentos del traje. Entonces, digamos, puedo estar reparando tal vez un desgarro perineal en la paciente y la paciente puede estar con el traje. Asimismo, pues como lo podemos ver, maniobras un poco más invasivas, procedimientos quirúrgicos, y pues el traje no va a dificultar ninguna de estas acciones. Y aquí podemos ver más o menos cómo es el resultado del índice de choque a partir de la primera hora de la colocación. Vemos cómo ese índice de choque empieza a bajar y se mantiene durante el tiempo. Entonces, vemos que el comportamiento, la verdad, mejora muchísimo. Es una medida que salva muchas vidas y pues es pues de fácil, pues es garantizarla, pues es bastante fácil. Entonces, para los criterios de retiro, vamos a tener que, no lo voy a retirar si mi paciente antes no tiene un hematocrito superior al 20%, su presión arterial sistólica supera los 90 milímetros de mercurio y además de esto su frecuencia cardíaca no es mayor a 90 latidos por minuto. Para realizar el retiro del traje antichoque tenemos una regla conocida como la regla 20-20-20, donde lo voy a retirar un segmento cada 20 minutos. Y durante esos 20 minutos espero que la tensión arterial sistólica no me baje más de 20 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca no me aumente más de 20 latidos por minuto. Si sigo así paso a paso, voy a ir desmontando segmento por segmento hasta que pues ya retire la totalidad del traje. Si por algún motivo esta paciente me llega a hacer una caída en la tensión arterial sistólica o un aumento de la frecuencia cardíaca, pues lo que voy a hacer es nuevamente colocar el segmento que retire. Contraindicaciones, como todo, existen para el traje antichoque, sobre todo pues si tenemos un feto viable todavía en útero, un foco hemorrágico que está superior al diafragma, o pacientes que me vengan con complicaciones o cardiopatías, pues porque dado su mecanismo de acción, pues puede complicarlas en vez de favorecer a la paciente. Eso con respecto al traje. Ya digamos que los últimos, del minuto 20 a 60 que corresponde a la estabilización, pues como lo mencionamos, el objetivo es la vigilancia de esos signos de perfusión de la paciente, que realicemos las maniobras de hemostasia que consideremos adecuadas. Podemos hacer un masaje uterino tanto externo y manual según lo requiera la paciente, continuamos con la administración de los fármacos o podemos incluso ayudarnos de maniobras compresivas como la presión abdominal que podemos ejercer a nivel de la aorta abdominal pues para intentar disminuir ese sangrado. Sin embargo, dependiendo a cómo vaya mi paciente y dependiendo de su clínica, pues me voy preparando para medidas más avanzadas, ya digamos que llegando a la finalización de esa primera hora de activado el código, si pues sigo haciendo el seguimiento a la paciente y pues tal vez no tiene el resultado que yo esperaba. Muy importante que si estoy planeando una remisión es porque tengo alguna de estas características. Entonces, en el sitio donde estoy no cuento con los insumos o la infraestructura adecuada para dar una buena atención a esa paciente, no cuento con el personal médico preparado para atender esta emergencia y por ende a estas dos existe una evidencia clara de que a la paciente le va a ir mejor en otro lugar. Entonces, asimismo, digamos que con los factores de riesgo, pues dependiendo al escenario clínico de mi paciente, voy a tener escenarios de alerta verde donde pues puedo hacer una remisión de una paciente estable que pues de todas formas va a necesitar un seguimiento en otro nivel de atención. Escenarios amarillos donde voy a tener una paciente que necesita una vigilancia continua antes y durante el momento del traslado. Y por último, ya una paciente que está hemodinámicamente inestable y necesita una remisión de urgencia de manera inmediata a un centro de mayor complejidad. La idea es que durante este traslado se garanticen varias medidas a la paciente. Una, pues obviamente van a ser los líquidos, medidas antihipotermia, el oxígeno, pues para garantizar una saturación mayor a 95%, exista una monitoría constante de los signos vitales y también pues que exista una persona que pues normalmente va a ser el médico que la atendió, el que se va a tener que ir con ella, que pues esté disponible para la administración de medicamentos y para también realizar las medidas antihemostáticas como las compresiones, los masajes uterinos, etcétera, etcétera. Esto todo durante el traslado, son medidas de traslado seguro que pues también pues me garantizan que mi paciente pues pueda sobrevivir de aquí a que llegue a un sitio de mayor complejidad. Y ya por último en el manejo avanzado tenemos que si el código ya se detuvo, pues mantenemos una vigilancia avanzada de esa paciente, una vigilancia muy estricta con todos los signos de choque y me voy preparando tal vez para ciertos
procedimientos. Existen lugares donde podemos hacer procedimientos como la embolización selectiva de las arterias uterinas. Esto lo hacen los equipos de radiología intervencionista inyectando un gel a nivel de las arterias, sin embargo, pues no está disponible en todos los niveles de tensión, o también ya manejos más avanzados como la intervención quirúrgica por un médico especialista en ginecología y obstetricia. Estas medidas avanzadas están indicadas para todas aquellas pacientes que sean refractarias a los manejos médicos y mecánicos que ya hemos visto previamente. Entonces, vamos a hablar de las principales. Tenemos ciertos tipos de técnicas. Las dividimos en técnicas conservadoras de útero y técnicas no conservadoras de útero. De las conservadoras de útero tenemos las suturas compresivas, que son muy conocidas, y también las ligaduras vasculares, que pues en estos últimos años pues han perdido fuerza, dado que pues se relacionan a varias complicaciones. Y ya en los métodos no conservadores de útero, pues obviamente tenemos las histerectomías totales o las subtotales. Empezamos con los métodos conservadores, con las suturas compresivas. El objetivo de estas es el cese del sangrado por la compresión vertical continua del sistema vascular uterino. Digamos que lo que hacen estas suturas, digamos en este caso la sutura que están viendo aquí, que es la sutura de Belinch, que es la más conocida, es abrazar, digamos aquí podemos ver más o menos cómo queda la disposición de las suturas a nivel de pues el cuerpo uterino, abrazar ese componente vascular y pues estimular el cese de ese sangrado. Tienen una eficacia de más del 80%, sobre todo pues para los casos de atonía uterina, sino que también muy importante tener en cuenta que en un plazo de 24 a 48 horas suelen perder su tensión. Sin embargo, pues como lo vemos, son muy eficaces. Y pues para volver a mencionarlo, pues la técnica Belinch es la técnica más conocida, sin embargo, no es la única técnica existente y disponible. Se realiza con unas suturas absorbibles que pues se colocan de esta manera y pues eso genera la compresión. Requieren también profilaxis antibiótica, como mencionamos, con ampicilina o cefalosporina 2 gramos o clindamicina 600 miligramos y 80 miligramos correspondientemente. Y ya, pues digamos que hablando de las medidas no conservadoras de útero, tenemos la histerectomía, cuya, esta intervención va a ser nuestra última opción, pues porque como ya lo vamos a mencionar, pues implica un compromiso definitivo de la fertilidad de la paciente. Sin embargo, pues tiene como objetivo el control del sangrado obstétrico masivo que normalmente se presenta en pacientes que suelen tener este tipo de antecedentes. Son pacientes que de pronto tenían historias de placentaciones anormales, atonías refractarias o rupturas uterinas. Existen varios tipos, tenemos la histerectomía total, que se lleva tanto los anexos como el útero y el cérvix, y pues la histerectomía subtotal o parcial, que pues no los compromete. Muy importante que digamos que existen protocolos que recomiendan la realización de una sobre la otra dependiendo de dónde nos encontremos. Normalmente aquí se recomienda la realización de la subtotal y digamos que para el posoperatorio de esta, así como tenemos que explicarle a nuestra paciente que pues ya no va a poder tener más hijos, también tenemos que realizar una educación en que esta paciente pues va a seguir expuesta a lo que es el cáncer de cuello uterino y pues tenemos que realizar educación en los factores de riesgo y pues que se siga realizando su tamización pues según lo establece la resolución, pues porque todavía existe como un riesgo de pues presentar el cáncer de cuello uterino. Listo, y pues ya para el seguimiento postcódigo, la idea es que vigilemos estos parámetros. Obviamente vamos a seguir una vigilancia estricta de los signos vitales. Normalmente estos monitoreos son cada 15 minutos, donde estamos atentos a todos los signos de choque, pero también a las reacciones transfusionales, si esta paciente fue sometida a una transfusión, y también a los signos de infección, porque como vimos, varias de las medidas que tenemos para parar los sangrados, pues son un poco invasivas. Los seguimientos paraclínicos, obviamente, pues un seguimiento de cuadro hemático, electrolitos, pruebas de coagulación. Estas pacientes de todas formas ameritan una nueva reserva de sangre porque existe un riesgo de que me hagan un resangrado ya en el momento en el que pues el primer código se haya detenido, la prevención de eventos tromboembólicos y pues finalmente cuando ya haya parado como pues toda esta actividad y todo este movimiento es el momento más adecuado para brindarle una información general a pues los familiares que están esperando un poco de información sobre su ser querido que pues pasó por este evento.
Listo, también pues obviamente hacemos algo, son protocolos administrativos, el diligenciamiento de las fichas epidemiológicas y pues otro tipo de factores que pues ya son como más administrativos en relación a la atención médica del código. Sin embargo, pues esto va a ser lo más importante. Y ya con esto finalizaríamos. Ya la doctora Adriana pues va a estar muy atenta a las preguntas que tengan y voy a poner nuevamente el código del Mentimeter para que las personas que quieran realizar las preguntas de manera anónima las realicen por el Menti o las pueden realizar también por aquí por el chat de, de la exposición. Y muchísimas gracias. Gracias, María, por esa excelente presentación. Esperamos que para todos haya sido de provecho. Pues como ya lo mencionaron, si tienen alguna duda pueden escribirla por el Menti o por el chat o pueden levantar la mano y se les dará la palabra. Por ahora, doctora, si tiene algún aporte o comentario respecto a la charla, la escuchamos. Sí, quería hacer un par de aportes. Bueno, buenas noches a todos. Los médicos, de la anestesiólogo, los tiempos. Entonces es muy importante que donde uno esté, si uno es el médico del centro de salud, su primero o segundo nivel, la terapia transfusional, que de pronto eso también quisiera que pudiéramos hacer como un poquito de, bueno, si la paciente nosotros la ingresamos. Doctora, qué pena, es que la conexión está mal y no le estamos escuchando nada. Sí, hola. Ay, Diosito santo. Ahí te estamos Hola. escuchando. Ahora sí, ya escuchamos mucho mejor. Generalmente las pacientes, si recordamos nosotros, no algún tipo de hemorragia obstétrica o hemorragia posparto, no tienen factores de riesgo. Tiene uno las mujeres que sí tienen factores de riesgo a los cuales uno va fijo, que les pide la reserva, bueno, etcétera. El cuadrito del New England, no sé si tú lo puedes pasar, ese cuadro es súper bueno porque ahí dice qué pacientes pueden llegar potencialmente a requerir una transfusión en el momento del parto o en el intraparto o posparto, entonces uno va fijo con esas pacientes. Entonces hacer eso de manera protocolaria sería muy bueno. Adicionalmente a eso, si la paciente hace choque moderado, esa paciente debe ir a transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados o negativo, ¿sí? Y si la paciente hace un choque severo, seguramente va a terapia de transfusión masiva. El protocolo de transfusión masiva se debe hacer reposición 1-1-1, porque como les decía, no solamente la señora pierde glóbulos rojos, sino que también pierde plaquetas y pierde factores de coagulación, asimismo el fibrinógeno. Y de hecho el fibrinógeno es uno de los marcadores que a nosotros nos indica que la paciente está bien reanimada, porque cuando hacemos la reposición de sangre y la señora se torna coagulopática, no solamente yo hago la reanimación con plasma, que estaría reponiendo factores, sino que debo identificar si tiene hipofibrinogenemia,
¿Qué pacientes pierden mucho fibrinógeno? Las pacientes que hacen abrupcios de placenta. Con esas señoras hay que tener mucho cuidado porque tú le pones plasma y siguen sangrando y seguramente el problema es el fibrinógeno. Entonces seguramente van a necesitar concentrado de fibrinógeno que ya se encuentra en liofilizado y se hacen protocolos europeos de colocarle fibrinógeno a estas pacientes, o las pacientes necesitan que se les aporte crioprecipitados. Entonces eso es muy importante. El CUPS de plaquetas, que vienen 6 unidades de plaquetas y las 6 unidades de glóbulos rojos en esas pacientes. También es importante tener en cuenta la función interesante en sitios de alto nivel, sitios de complejidad elevada, el uso del tromboelastograma, para que nosotros podamos hacer la reanimación guiada por las metas que nos indica el tromboelastograma. Tromboelastograma lo hacen generalmente en los hospitales de tercer nivel, lo tienen en salas de cirugía y en 10-15 minutos nosotros tenemos la posibilidad de identificar las curvas para saber qué necesitamos reponerle a esa paciente. Entonces dice, si es fibrinógeno, si son plaquetas, si la señora está mal de factores de coagulación, y así nosotros poderle hacer una reposición mucho más direccionada. Eso también es muy importante. Recordemos que la hora de oro de la hemorragia es muy parecida a la hora de oro de sepsis. Yo dejo pasar más tiempo y la señora se me deteriora y va a llegar un momento en que si la dejo avanzar más, la señora va a hacer difusión orgánica y muerte. Entonces nosotros debemos rápidamente activar el código rojo. Si vemos una paciente con signos de choque con la tabla de choque o el índice de choque mayor de 0.9 o una paciente con un sangrado profuso abundante, o si tengo la posibilidad de hacer una cuantificación con los pads, con el peso de los pañales, entonces también debo identificar esas pacientes para que no vaya a ser que la señora en recuperación haga paro por choque. Entonces eso es muy importante. Si yo estoy en un primer nivel y atiendo un parto, y la señora me hace un código rojo, ya sea por cualquiera de las test, la controlo, deja de sangrar, la señora de todas maneras es conveniente hacerle trámite revisorio, porque yo no sé cuándo la señora puede volverme a resangrar y eso puede generar que la señora haga un código más severo, una pérdida sanguínea más severa, que necesite tratamiento avanzado, unidad de cuidados intensivos, histerectomía, en un primer nivel yo no lo tengo. Entonces es conveniente, así haga un choque compensado y que la paciente sea controlada, a esa señora hacerle trámite remisorio. El pilar inicial de manejo de las pacientes, los medicamentos de primera línea, conocer la administración de los mismos, las contraindicaciones y el uso del balón de Bacri. Nosotros, digamos, los médicos generales deben saber, si atienden partos, deben saber el uso del manejo del balón de Bacri. El balón de Bacri es un insumo que es costoso, vale más o menos 1.200.000. Las EPS eso es lo que pagan a una institución por un parto. Entonces, generalmente las instituciones no van a perder un balón de Bacri porque no es costo-beneficio y desafortunadamente lo económico también, digamos, las instituciones lo tienen en cuenta. Entonces, hagamos el balón hechizo que se hace con un preservativo o un guante si uno no tiene la posibilidad del preservativo y una sonda Foley y una seda. Entonces, se coloca el líquido, se tapona y eso va a permitir que haya un control. Si la señora está lejos de una atención de ginecología obstetricia, el balón de Bacri o el balón hechizo me van a servir mucho para que en el traslado la señora no pierda más sangre. Entonces eso es una cosa supremamente importante. Tener en cuenta otras causas de hemorragia postparto, que como lo decíamos anteriormente son las 4 T's. Tono, tejido, trauma y trombina. No siempre va pensando en la más frecuente, que es el 70%, que es el tono, la atonía, los manejos de atonía, pero también está el trauma. En el trauma están los hematomas, las laceraciones, las episiotomías que se hacen muy rápido y que la señora tiene mucho sangrado. Si la paciente tiene una inversión uterina, ruptura uterina, lesiones del cervix, laceraciones del cervix o desgarros profundos de la vagina, esos también debemos diagnosticarlos y tratarlos de manejar, si es posible hacerle puntos o si no, empaquetar a la paciente en la vagina. ¿Listo? También tenemos los tejidos cuando quedan coágulos en la cavidad, cuando no hay una adecuada contracción del lecho placentario, eso también puede generar sangrados, o si la paciente tiene algún grado de acretismo que no se le ha diagnosticado, sobre todo señoras que han tenido muchos partos, señoras que han sido legradas, que tienen antecedentes de cesárea previa,
esas pacientes, si tienen esos factores de riesgo identificados en el control prenatal, no deben ser atendidas en primer nivel, deben ser remitidas al ginecólogo para su atención en caso tal que hagan sangrados. Y la cuestión de la T de trombina, cuando las señoras tienen alguna discrasia sanguínea, si le hacemos la encuesta si ha tenido gingivorragia, sangrados anormales durante procedimientos odontológicos o quirúrgicos, o si ha tenido menstruaciones abundantes desde la menarquia, la señora puede tener un von Willebrand, y como hay varios tipos de von Willebrand, hay von Willebrand que no se identifican sino solamente cuando hay un evento que genera estrés en la parte hemostática, y la señora puede tener un von Willebrand y se le puede morir a uno. Entonces eso también se debe identificar en el momento de ingresar la paciente a admisiones. Bueno, ¿qué más sería? Ya los manejos quirúrgicos avanzados, pues ya los hacemos nosotros los ginecólogos. Paciente en choque severo con anatomía refractaria, se va a histerectomía. ¿Qué tipo de histerectomía se hace? La más rápida, porque recordemos que vamos en contra del tiempo, excepto si la paciente tiene un acretismo, y seguramente los acretismos están asociados a placentas de inserción baja y necesita uno retirar el cuello del útero. La histerectomía subtotal indica solamente retiro del cuerpo del útero, se dejan los anexos y se deja el cérvix, ¿sí? Cuando hacemos la histerectomía total, retiramos el cuello del útero y el cuerpo del útero. No se retiran los anexos de manera, digamos, habitual en estas pacientes, porque son mujeres muy jóvenes y necesitamos conservar la función hormonal de estas pacientes. No sé si habrán preguntas. No olvidar la profilaxis antibiótica en estas pacientes, si se van a empaquetar, si van a tener algún manejo con balón hemostático. El TAN también, el TAN es el traje no neumático, el traje antichoque, que nosotros lo tenemos, deberíamos tenerlos en todos los hospitales. El TAN nos ayuda a que toda la vasculatura venosa que se encuentra en los miembros inferiores pueda ser trasladada hacia el centro del organismo de la paciente, para que puedan ser mejor perfundidos los órganos nobles, como son el cerebro y el corazón de la paciente. Nosotros podemos hacer uso del TAN, incluso en pacientes con cesárea, pacientes en parto, en posparto, y si la paciente entra a cuidados intensivos puede tener el TAN también. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran saber adicional. Listo, doctora, muchas gracias. Pues acá tenemos una mano levantada de Santiago Reyes, entonces vamos a darle la palabra. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, pues, darle las gracias a María. Me pareció una excelente presentación. Yo soy Santiago Reyes, residente del Hospital Militar Central de Ginecología. Solo quería hacer 3 precisiones. También algo que la doctora acaba de decir. No olvidar el manejo antibiótico, que es fundamental, porque desde el momento en el que ustedes activan el código rojo, ustedes ya saben que van a tener que manipular cavidad. Entonces, pues desde esa manera, desde ese momento, pues ustedes ya comenzar, digamos, el manejo antibiótico. Lo otro que quería comentar era recordar que la resolución 3280 nos quitó, digamos, una responsabilidad a los médicos, tanto generales como pues especialistas de la primera línea de medicamentos. La resolución dice que pues ya la enfermera, la jefe de enfermería, pues es la encargada de montar los primeros medicamentos, y que ya después ella nos va diciendo lo que va montando, pero pues ya digamos que el servicio de enfermería es el encargado de esa primera parte. Algo que me pareció muy importante y pues me gustaría como recordarles es el tema del índice de choque. Hay que tener en cuenta que el índice de choque, además de darnos como una ayuda diagnóstica, también nos aporta a la toma de decisiones del manejo de hemoderivados y cristaloides. Entonces, pues recordar que cuando tenemos un índice de choque, bueno, mayor a 0.9, en algunas bibliografías mayor a 10, pues tenemos que usar cristaloides más hemoderivados. Si lo tenemos de 6 a 9, cristaloides más hemoderivados, y si lo tenemos menor a 6 el índice de choque, realmente según el manejo de ATLS, pues dejamos únicamente cristaloides. Otra cosa fundamental que me pareció de la presentación era que pues María aclaró muy bien el uso del misoprostol intrarrectal oral. Antes lo usábamos rectal, ya no se usa rectal por el hecho de que ustedes están manipulando el útero, y al momento de manipular el útero, pues la posibilidad de que el medicamento se salga pues es muy alta. Y por último, pues la parte del antibiótico que la doctora pues había comentado.
Muchísimas gracias, excelente y muy enriquecedora la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Una cosa interesante que dice Santi es que sí, efectivamente el índice de choque tiene una historia muy interesante, es que el índice de choque empezó en trauma de guerra. Entonces veían que los pacientes que tenían frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica mayor a 1, esos pacientes se morían más. Entonces identificaba claramente a pacientes que tenían riesgo de mortalidad y pacientes que por ser jóvenes están en choque, pero que no tienen mucha repercusión, digamos, por ejemplo, en generar hipotensión. Entonces, no el paciente hipotenso, entonces uno cree que está bien y el paciente puede llegar a estar en un alto riesgo de mortalidad. De manera indirecta, el índice de choque también nos da alertas de qué pacientes, como dices tú, qué pacientes van a requerir los hemoderivados, y también hay digamos, un protocolo donde se utiliza la base exceso si tenemos la posibilidad de toma de gases arteriales, la base exceso combinada con el índice de choque para saber qué pacientes, qué grado de choque tienen primero, porque nos está hablando de hipoperfusión en esas pacientes, y el uso de cristaloides y hemoderivados. Entonces también es muy importante la toma de gases arteriales en estas pacientes, ver si se está presentando hiperlactatemia. En la hiperlactatemia nos está indicando que la paciente tiene hipoperfusión sistémica, entonces le está faltando sangre, le está faltando circulación, entonces nosotros debemos hacer la reanimación guiada en metas. El manejo de los cristaloides se debe manejar según las metas de reanimación, 500 cc cada 15 minutos, y evaluar tabla de clasificación de choque para ver qué pacientes están respondiendo o no. Entonces, esa es una forma de medirlo. Base exceso, índice de choque, identificar clínicamente cuáles son las variables que están alterándose en estos pacientes. Entonces, uno siempre que entra a sala de partos hay una tabla grandotota en donde hay unos colores verde, amarillo y rojo, ¿cierto? Que ahí dice, el verde es la paciente que tiene un choque compensado o ausente. La amarilla es el choque leve moderado, dependiendo de los cambios de sensorio, perfusión, pulso y tensión arterial sistólica. Y la roja es cuando ya hay choque severo. Entonces, eso también nos indica a nosotros guiar la evaluación de la secuencia de eventos en metas. Si yo tengo una paciente que empezó con un choque compensado y que yo le estoy haciendo las maniobras para manejo de la atonía y la señora se va deteriorando, entonces seguramente esa señora yo debo llevarla a una laparotomía, hacerle una histerectomía, por ejemplo. Si llega a choque severo y no me está respondiendo, si el sangrado es profuso, si el sangrado es incontrolable. Y lo otro también que les quería decir era, pues eso era como lo que les quería comentar, el índice de choque, base exceso, la tabla de clasificación de choque. Que muy importante es esto. Nosotros debemos garantizar unos exámenes en el momento de ingresar la paciente a la urgencia, a atención de parto o cesárea. Entonces, entre esos va un cuadro hemático del tercer trimestre. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo que usted entre una paciente con una hemoglobina de 7,5 porque es carencial, porque es pobre, porque tiene hipocucharemia la señora, tiene depletados sus reservas de hierro o tiene una anemia que no se sabe qué es, puede que sea carencial o no. No va a tener las mismas pérdidas permisibles en un parto que una mujer que le entra a usted en trabajo de parto con hemoglobina de 15. Entonces yo puedo ver que no sangre tanto y la señora tener signos de choque en el momento de su alumbramiento. Entonces es muy importante no solamente pedirle el VIH, la treponémica, que ver que si el cultivo rectovaginal es positivo o negativo, sino tener un cuadro hemático que indique qué hemoglobina hematocrito tiene la señora. También ahí de manera indirecta vemos plaquetas, entonces eso también es importante. Si hay leucocitosis, neutrofilia, pues las señoras que tienen clínica que puedan llegar a pensar uno que tiene una coriomnionitis también. La coriomnionitis es un factor de riesgo para atonía uterina. Y otra cosa que es importante, no todos los sangrados se ven. Hay pacientes que pueden ser llevadas, por ejemplo, a una cesárea, digamos. Señora, voy a poner un caso hipotético, señora 31 semanas preeclampsia severa con un síndrome HELP. ¿Listo? Usted la lleva a cesárea o el ginecólogo que está en turno la lleva a cesárea. Usted es el médico de recuperación. La señora empieza a hacer signos de choque. Signo de choque, y usted ve, ¿no? Tono bien, la señora no sangra por la vagina, nada, pero la señora choqueada. Hágale un ecofast. ¿Qué va a tener la señora? ¿Puede tener sangrado de alguno de los ángulos de la histerorrafia? Puede ser.
puede estar haciendo un sangrado por un vasito del peritoneo que haya quedado sangrando o un vaso de la pared. Si la señora tiene, por ejemplo, un factor de riesgo, esas señoras pueden hacer sangrados intraperitoneales. Otra cosa, si por ejemplo se trató de una extracción difícil, por ejemplo en un parto donde el bebé hizo una detención del descenso en expulsivo y hubo que hacer una cesárea de emergencia y hubo que manipular mucho el útero, se pueden generar hematomas de ligamento ancho e incluso hematomas retroperitoneales. Y estas señoras a ustedes no les sangran, pero hacen signos de choque. Entonces es muy importante en Recupera estar chequeando a estas pacientes que se les haya hecho algún evento, digamos, de posparto, poscesárea, porque cualquier paciente le puede a uno hacer sangrado y el sangrado, ese sangrado oculto que nadie ve es el que más mata, porque tú estás esperando es ver un sangrado por la vagina y no lo ves, y la señora con la bulimia en la cavidad abdominal. Otra cosa que de pronto también vale la pena tener en cuenta es que si la paciente es una paciente que tú le haces un parto y todo perfecto, que no sangra ni nada, le debes hacer una nota a las 2 horas por posparto. La definición habla que hay una hemorragia posparto inmediata o primaria que se presenta en esas primeras 2 horas. Esas son las que más matan. Entonces, yo no me debo tranquilizar que porque la señora alumbró la epicio y todo bien. Ojo, miren estas señoras a las 2 horas posparto. Si esto no se hace, se está faltando a la 3280 y eso puede llegar a ser, digamos, malo para uno en lo legal si yo llego a tener una complicación con esa señora con respecto a una hemorragia posparto. Y lo otro es que si yo ya atendí a una señora que hace un código rojo, levanto código rojo, paso señora Recupera, debe tener notas cada 15 minutos por las siguientes 2 horas, porque en esas siguientes 2 horas, después de haber hecho el código rojo, es más probable que la señora presente resangrados. Entonces, eso también está estipulado por la ley, en la resolución. Entonces, es importante que nosotros las cumplamos. Y ya, solo quería hacer una última, prometo no demorarme y no hablar. Recordar que, digamos, si ustedes en el control prenatal tienen una paciente que ustedes consideran que va a sangrarles durante el procedimiento, recordar que tenemos la carbetocina también pues nos funciona cuando tenemos pacientes que van a sangrar, entonces es un análogo sintético de la oxitocina, solo que al ser un análogo sintético pues tiene una vida media mucho más larga y pues es como si ustedes administraran más o menos 50 unidades internacionales de oxitocina. Entonces pues está recomendado para partos y cesáreas de alto riesgo que les vaya a sangrar. Y recordar que si ustedes en el control prenatal, en sus rurales, porque ustedes son los que hacen el control prenatal, se dan cuenta que una paciente va a llegar a sangrar, es mejor que la remitan. Es mejor que la remitan para que haya un hospital con banco de sangre y que tenga unidad de cuidado intensivo para que ustedes en su rural pues no se ganen problemas adicionales. Ya, gracias. Lo que tú dices, Santi, de la carbetocina es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien es cierto, no la tenemos todo el tiempo, si la podemos tener a disposición, la podemos utilizar. Este medicamento no está estipulado como manejo del código rojo. Este no es para manejo de código rojo. Solamente se indican mujeres que tienen riesgo de presentar hemorragia posparto por atonía en el momento de la atención. Si van a ser llevadas a cesárea los estudios, generalmente los estudios son hechos en cesáreas. Hay que poner mucho cuidado con el protocolo institucional si se utiliza o no, porque la 3280 no habla de la carbetocina, pero por ejemplo en el hospital militar allá hay la carbetocina y el protocolo institucional así lo indica. Entonces, si el protocolo institucional nos lo avala, perfecto, lo podemos hacer. Pero la 3280 no tiene como una estipulación especial para el manejo de la carbeto. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. Para pacientes con factores de riesgo a hemorragia posparto por atonía uterina en el momento de la realización de la cesárea. Bueno, gracias, doctora. Acá tenemos una pregunta y dice, ¿es mejor usar siempre el manejo activo del trabajo de parto para evitar sangrados? Está en lo cierto, es perfecto la apreciación que hace y eso es lo que nos debemos llevar para la casa. ¿Cómo surgió el alumbramiento activo y por qué la OMS lo recomienda? Hace más o menos unos 15 años se hicieron unos estudios con unos indígenas en Estados Unidos donde se les hacía manejo con oxitocina a las pacientes al momento de salir el bebé, ¿sí? El momento del nacimiento del bebé, y a otras se les colocaba la oxitocina
después que alumbraba la placenta. Yo soy como generación de transición, y cuando yo era residente había que esperar que saliera la placenta para colocar la oxitocina. El estudio de estos indígenas encontró que las pérdidas de las mujeres que se hacían comparativamente una y otra era mayor a 500 mililitros de pérdida con las mujeres que no se les hacía el alumbramiento activo. Entonces, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud la realización del alumbramiento activo para prevenir la hemorragia posparto y las pérdidas, digamos, sanguíneas innecesarias en el momento del alumbramiento. Listo. Aquí tenemos otra que dice, ¿qué tan recomendable es usar condones en ocasiones cuando no tengo disponibilidad de balón de Bacri? ¿Hay efectos adversos importantes relativos a su uso? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por favor, que se me cortó un poquito? Claro que sí. Dice, ¿qué tan recomendable es usar condones en ocasiones cuando no tengo disponibilidad de balón de Bacri? ¿Hay efectos adversos importantes relativos a su uso? Bueno, la resolución 3280 recomienda el uso de balón hemostático. Él no dice que sea balón de Bacri, que tenga que ser alguna marca en especial, y hay estudios que son muy controversiales porque son series de casos con respecto al uso del balón hemostático. El balón de Bacri, por su conformación, tiene la posibilidad de tener una válvula o un huequito por donde uno puede identificar cuánta sangre de la cavidad se está perdiendo y se recolecta en un cistofló. Cuando nosotros tenemos el balón hechizo o el balón artesanal, no tenemos ese dispositivo que permita identificar cuánto puede llegar a sangrar la paciente adentro, o sea, en el fondo del útero. Pero comparado los balones hemostáticos versus los taponamientos con compresas que hacíamos anteriormente, no recomiendan el uso del mismo porque genera más laceraciones y hay consumo de factores de coagulación por lo que se impregnan las compresas. Entonces, no lo recomiendan, digamos, es superior la recomendación del uso de balón hemostático comparado con los empaquetamientos con compresa, empaquetamiento uterino, porque otra cosa es que usted tenga, por ejemplo, un desgarro del cervix y usted necesita empaquetar el cervix o una laceración importante de vagina y usted necesite hacer un empaquetamiento solo de la vagina, digamos, ya eso es distinto. También es importante tener en cuenta que si yo estoy en un sitio donde no tengo el preservativo, no tengo la sonda Foley, pues me veo obligada a hacer el empaquetamiento con las compresas. Y uno anota en la historia, empaqueté la paciente con tantas compresas impregnadas con isoína en solución, no se encuentra en el momento balón hemostático para la realización del empaquetamiento con balón. Lo mejor que uno puede hacer cuando una señora tiene atonía y no necesita remitirla es mandarla empaquetada. Ojo, si yo tengo una paciente, por ejemplo, que estoy en mi rural, en mi puesto de salud, y me hizo una atención de parto con un desgarro obstétrico avanzado, o sea, un oasis, desgarro de esfínter anal o que se hizo cloaca y hubo lesión de la mucosa rectal. Yo tengo 6 horas para que esa señora llegue a donde un especialista que pueda hacerle una reparación completa para evitar que esa señora tenga una inadecuada reparación. Y si yo tengo que hacerle empaquetamiento vaginal a esa señora porque no tengo la experticia para hacerle la corrección, entonces la dejo con antibiótico. ¿Qué le puedo dejar de antibiótico? Clindamicina, 600 miligramos, Genta 80 miligramos, o una cefalosporina de segunda generación, como cefazolina o cefalotina. ¿Listo? Hay que ver que la señora no tenga ninguna alergia a ninguno de estos medicamentos. Esos serían los protocolos de antibiótico que pudiera yo utilizar. Y si la señora necesita, porque yo no puedo, no veo, está un estallido vaginal y necesito remitirla muy bien, empaqueto la vagina. ¿Hay más preguntas? Ok, perfecto. Ya voy a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿hay algún orden para retirar los segmentos de Tecan? Sí, aquí está
el TAN habla del traje antichoque no neumático. El traje antichoque no neumático tiene unos números. Entonces, generalmente, no sé si tú pudieras poner esa, bueno, no sé si es posible. Generalmente, ¿cómo pone uno el traje antichoque? Generalmente, la señora normalmente la ubica uno en el momento del expulsivo con el traje, o sea, la señora acostada encima del traje, ¿sí? O si está la señora, bueno, se le hace la atención, hace el código rojo y uno empieza a colocarle el traje antichoque de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es hacer compresión de los vasos de las piernas, de las venas. Entonces yo voy a empezar desde los pies hacia arriba. Entonces hay unos números que dicen 1 que está en los tobillos, 2 en las pantorrillas, 3 en los muslos y así sucesivamente. 4 en la parte pélvica, 5 en la parte como de mesogastrio y 6 es el grande que viene en la parte del abdomen y tiene como una bolita, una bola, que lo que favorece es la posibilidad de hacer presión a la aorta. Cuando yo voy a hacer el retiro del TAN, hay unas indicaciones, ya tú las dijiste, que son la ley del 20, que la señora tenga buena presión, que no tenga signos de choque y que además de eso, pues que se le pueda identificar buena perfusión y haya control del sangrado. Entonces, si eso es así, yo puedo ir retirando primero el número 6, luego el número 5, luego el número 4 y así sucesivamente. Si la paciente, por ejemplo, tiene el TAN y está para llevar a la laparotomía por un código rojo con un choque severo, yo no puedo quitar el TAN. Yo traslado a la paciente a la laparotomía con el TAN. Si la señora está en cama de litotomía, con las piernas en posición ginecológica, entonces yo lo que hago es que la acomodo y cuando ya la tengo en la mesa operatoria para iniciar la laparotomía, para histerectomía, le quito los segmentos abdominales y le dejo los segmentos de las piernas. ¿Cuándo quito el TAN? Cuando la señora ya tenga controlados los signos de choque. Si esta señora, por ejemplo, se le hace una histerectomía y la señora está en choque y necesita recuperación en UCI, yo puedo mandar a la Doc, qué pena, se te está cortando un poquito la señal. de hacerle una laparotomía. Debo estar bien. Ahí cómo vamos. Ahí cómo vamos. Bien. Ahí tú me escuchas bien. Aló. Sí, sí, señora, y ya se te escucha otra vez. Sí. Una cosa que pronto, bueno, pues esto también ya lo manejamos ya nosotros ya cuando ya es manejo del ginecólogo, pero como en trauma hay un damage control, nosotros también tenemos protocolo damage control con mujeres con hemorragia obstétrica severa. El damage control, como dice su nombre, es el control de daños. Entonces, ¿en qué contexto utilizamos esto? Pacientes acidóticas, pacientes hipoperfundidas, pacientes en choque severo, en mal estado, malas condiciones generales y que han entrado en coagulopatía cuando el código rojo ha sido avanzado, severo y de difícil control. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes? La mayoría de estas pacientes han requerido una histerectomía, por ejemplo. Se le hace la histerectomía y empieza la señora a presentar sangrado de sitios donde no estaba sangrando, empieza a sangrar los músculos, el tejido celular subcutáneo, puede tener sangrados de sitios del peritoneo donde no se intervino, entonces esa paciente le indica a uno, obviamente se corrobora con paraclínicos y lo que yo debo hacer es un empaquetamiento pélvico. Ahí en la guía de la Secretaría de Salud recomiendan la realización de un empaquetamiento pélvico con tracción que se realiza colocando en una bolsa de Biaflex unas compresas, las cuales deben ser contadas para que queden en el recuento y en la historia clínica, se meten en esa bolsa y a través de la cúpula se saca, puede ser una sonda de Foley amarradita, y eso, como si fuera la tracción que uno utiliza en ortopedia, se le coloca una solución salina de 500 cc y se deja ya la tracción. Le hago cierre de piel a la señora,
y cuando la paciente esté controlada, se le haya colocado sus crioprecipitados, sus plaquetas, sangre, bueno, el protocolo de transfusión masiva, la señora ha recuperado todos estos signos de hipoperfusión, ha revertido la coagulopatía. Entonces, generalmente eso ocurre en las siguientes 24 a 48 horas, reintervengo a la paciente, retiro el empaquetamiento y evalúo si hay sitios de sangrado que necesiten alguna sutura adicional, se hace lavado del lecho quirúrgico y se cierra la señora siempre y cuando uno vea que haya control del sangrado. Eso también lo hacemos nosotros en pacientes con choque severo, pacientes coagulopáticas, lo que les comentaba. Ok, gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿El uso de etamcilato como hemostático se podría considerar? El etamcilato no está en protocolo de manejo de código rojo. Generalmente el etamcilato se utiliza para sangrados de otro tipo, sangrados quirúrgicos como cirugías, sobre todo, por ejemplo, próstatas, pacientes con hemorragia uterina normal, cuando hay amigdalectomías que sangran mucho, entonces se le hace manejo local con etamcilato, pero para código rojo no conozco ni está en protocolo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿el misoprostol y la oxitocina se pueden administrar al tiempo? Esta es una importante pregunta porque la resolución 3280 dice que si usted utiliza oxitocina, no utilice misoprostol. Realmente nosotros en la práctica clínica, cuando tenemos una paciente con código rojo, si el protocolo institucional dice que lo podemos utilizar, lo hacemos. Y de hecho el mecanismo de acción es diferente. Si uno ve que la paciente se beneficia del manejo con el misoprostol, uno puede tener, digamos, a discreción el uso adicional del misoprostol con respecto a su uso concomitante con la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? La contracción miometral, porque es un análogo de la oxitocina, es una oxitocina sintética y tiene el efecto de la oxitocina de la paciente que endógena. Y lo segundo, cuando yo tengo el uso del misoprostol, es análogo de prostaglandina F2-alfa y yo puedo hacer que haya un mecanismo de contracción derivado de la estimulación de prostaglandinas. Entonces es un mecanismo de acción diferente. Normalmente nosotros aplicamos el misoprostol intrarrectal. Eso también fue rebatido con la resolución 3280 que recomienda que sea sublingual. Desafortunadamente en Colombia no tenemos la presentación sublingual. Entonces, si uno llega a tener el código y lo coloca intrarrectal, no va a tener una sanción, pero sí dice la norma que debe ser sublingual. A mi criterio clínico personal, considero que la administración sublingual puede llegar a ser un poco incómoda porque si la señora va a requerir manejo de la vía aérea y tiene un poco de babasa con las 5 pepas de misoprostol en la boca, pues eso, no sé, puede llegar a no ser como tan práctico. Sin embargo, siempre uno debe ceñirse al protocolo institucional. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿cuántas veces se puede repetir el ácido tranexámico? Bueno, eso es una interesante pregunta. Generalmente lo que dice la 3280 es que se coloca 1 gramo diluido, no más de 3 minutos. Se puede repetir a los 15 minutos. Y hay un protocolo que salió nuevo, que es el CRASH que hablábamos nosotras hace unos días, y el protocolo CRASH se usó también en trauma y disminuyó la mortalidad de los pacientes que tenían trauma con hemorragia, accidentes automovilísticos, sin trauma, y en maternidad pues eso se puede, digamos, se puede comparar, digamos, con respecto a las pérdidas sanguíneas y es colocar 1 gramo de ácido tranexámico cada 8 horas por las siguientes 24 horas. Perfecto, ya nos queda la última pregunta. Dice, doctora, o sea que si estoy en un primer nivel, ¿no debería atender a una mujer con antecedente de cesárea?
Completamente, tienes toda la razón. No debes atender a una mujer con antecedentes de cicatriz uterina previa, cesárea, en un primer nivel. ¿Alguien habló del Woman Trial? No sé si tiene una pregunta al respecto. No, por ahora esas fueron todas las preguntas. Pues les recordamos que ya enviamos el link de asistencia, estará abierto por 20 minutos. Muchas gracias a todos los asistentes, al expositor y al especialista. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias.